Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven en las redes sociales, Facebook, YouTube, a través del WhatsApp también y también en mi canal cnslaunion.com.co, a través de Fibranet Plus y también a través de Legón Telecomunicaciones, que es por donde también está saliendo este canal. Hoy vamos a hablar de unos temas hermosísimos. La Biblia todos los días nos da unos temas espectaculares, uno queda fascinado. Por eso es tan difícil guardar tantas imágenes y tantas cosas todos los días, porque todos los días es una enseñanza nueva. Todos los días Dios nos habla de su misericordia y nos habla de Él y de nuestra forma de ser y de comportarnos delante de Él. Por eso es que hoy yo pienso en algunas personas que escuchan mi reflexión y dicen: no, ese César se volvió a toda hora en contra de los protestantes, a toda hora es en contra de los protestantes. Parece que ellos le hubieran hecho algo, y es que ellos no me han hecho absolutamente nada. Antes, por el contrario, yo sí quisiera hacer algo por ellos, porque es que ellos están en un tema equivocado. Y cuando hablo en un tema equivocado es que están totalmente equivocados. Pero algunas personas dicen: pero César, si es el mismo Dios, si es la misma Biblia, si predican lo mismo, entonces ¿por qué van a estar en contra de nosotros? Y resulta que no es lo mismo. Ellos dejaron de seguir la Iglesia Católica, la iglesia que fundó Cristo, por irse detrás de una iglesia pagana, de una iglesia que nombra a Cristo. Es verdad, muy bonito, lo aleluyan, lo glorifican, hacen alabanzas y también algunos hasta hacen milagros y otros arrojan hasta demonios, pero están alejados de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo solo es una, no 1000, ni 2000, ni 60,000, ni 70,000, ni las millones que hayan en el mundo entero, porque cada día existen más y más. No, es solamente una, y esa la fundó en Mateo 16, 18 y se la entregó a Pedro, y la fundó para que Pedro fuera el guía, el papa de esa iglesia. Y esa iglesia católica lleva 2023 años existiendo. Pero desde el año 1520, Martín Lutero se rebela contra la iglesia y decide conformar una nueva congregación y comienza a fallarle a Cristo. La única iglesia que fundó Cristo fue una. Y Martín Lutero se creyó con derecho de formar una nueva congregación, nombrar una nueva iglesia y creer que esa iglesia también es de Cristo. Y resulta de que se le olvidó a Martín Lutero que ahí en la Biblia estaba escrito que nosotros no debemos seguir esas iglesias porque son de pastores, profetas falsos. Y Jesucristo hace el anuncio cuando Jesucristo dice: cuidado, vendrán profetas falsos, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No piensan sino en el diezmo y no piensan en la salvación de nadie. Ellos no piensan sino en su propio deseo de ganar y de tener dinero. Y las personitas inocentes, incrédulas y faltos de fe y de ignorancia, y de mucha ignorancia, se salieron de la única iglesia que los podía salvar por seguir a estas doctrinas que en la misma Biblia Pablo los llama doctrinas de demonios. Inclusive les echa hasta una maldición, que si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo les enseñó a sus discípulos, sea anatema, sea maldito. Y lo repite 2 veces: si yo mismo o alguna persona o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo dejó, sea maldito. Y ahora todos esos hermanos separados se han alejado de la única iglesia que los podía salvar por seguir una iglesia que no los lleva a la salvación. Antes, por el contrario, nos va a llevar a la condenación. Mateo 7, 21, 23. Vamos a iniciar entonces con este evangelio de hoy, que es espectacular, hermoso. Este sí que me lo sé. Primera lectura es la primera de Samuel 4, del 1 al 11. Israel fue derrotado y el arca de Dios fue apresada. Esta historia la tengo yo en dibujos animados. En aquellos días salió Israel a la guerra contra los filisteos.
y acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos formaron frente a Israel, la batalla se extendió e Israel fue derrotado por los filisteos. Abatieron en el campo unos 4.000 hombres de la formación. Cuando la tropa volvió al campamento, dijeron los ancianos de Israel: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor frente a los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo para que trajeran de allí el arca de la alianza del Señor del universo, que se sienta sobre querubines. Allí, junto al arca de la alianza de Dios, se encontraban Hofni y Pinhas, los dos hijos de Elí. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel prorrumpió en un gran alarido y la tierra se estremeció. Los filisteos oyeron la voz del alarido y se preguntaron: ¿qué es ese gran alarido en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Los filisteos se sintieron atemorizados y dijeron: Dios ha venido al campamento. Después gritaron: ¡ay de nosotros! Nada parecido nos había ocurrido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos poderosos dioses? Estos son los dioses que golpearon a Egipto con todo tipo de plagas en el desierto. Filisteos, cobrad fuerzas y portaos como hombres, para que no tengáis que servir a los hebreos, como os han servido a vosotros. Portaos como hombres y luchad. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Cada uno huyó a su tienda. Fue una gran derrota. Cayeron 30.000 infantes de Israel. El arca de Dios fue apresada y murieron Hofni y Pinhas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Esa historia me la sé. ¿Por qué me la sé? Porque es la tercera parte. Recordemos la primera parte. Ana le ruega a Dios que le dé un hijo. Elí tiene dos hijos. Elí le dice a Ana: quítate de ahí, estás borracha. Y Ana le dice: yo no estoy borracha ni embriagada, estoy triste porque le pido a Dios que me regale un hijo, porque sufro, porque siento la necesidad de tener un hijo para cumplir mi meta en la tierra. Y Elí le dice: vete a la casa que Dios te cumplirá eso. Y en la segunda parte vimos que Samuel fue entregado a Elí después de que Ana lo tuvo unos cuantos años y después lo entregó a Elí para que le sirviera a Dios. Y Elí tenía dos hijos, Hofni y Pinhas, dice ahí. Y entonces esos dos hijos no estaban levantados con buenas costumbres, con una muy buena educación. Eran de esa clase de hijos que nosotros como padres a veces nos enamoramos tanto de los hijos que los dejamos hacer lo que les da la gana y se vuelven groseros, patanes hasta con el mismo papá. Pues ese Hofni y Pinhas crecieron así, groseros con el papá, incluso no adoraban ni siquiera a Dios y se embriagaban y llevaban mujeres incluso allá, metían hasta mujeres allá al campamento y toda la cosa. El caso es que no eran buenos hijos, de acuerdo a la película que yo me vi. Y resulta de que viene esta tercera parte, y es que los filisteos se enfrentan contra el pueblo de Israel. Se va el pueblo de Israel a luchar contra los filisteos y mueren 4.000 hombres israelitas. Se regresan, retroceden, regresan a la tienda y los ancianos se preguntan: ¿pero qué pasó, hombre? ¿Por qué nos han derrotado los filisteos? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos ha desamparado? Y entonces toman una decisión: ya sé, vayamos a donde está el arca de la alianza. A ver cómo se llama, a Silo. Vayamos a Silo, allá donde está el arca de la alianza, y traigámonos el arca de la alianza, que ahí sí van a sentir miedo los filisteos con el arca de la alianza. Y mandan así a Hofni y a Pinhas por ellas, que son los hijos de Elí. Y ellos van y se roban y sacan a la fuerza el arca de la alianza. No respetan ni a Samuel ni al propio papá, sino que a la fuerza de bravucones se traen el arca de la alianza, porque el arca de la alianza la necesitan para que los filisteos tengan miedo. Y por eso cuando llega el arca de la alianza, todo el pueblo de Israel grita, y toda la cosa pues que gritan de alegría
que el arca de la alianza está con ellos, y los filisteos sienten eso y dicen, ¿qué pasó? Uy, ¿cómo así que trajeron a esos dioses? Trajeron el arca de la alianza y comenzaron a pensar, uy, se trajeron a ese dios tan bravo que destruyó al faraón en Egipto y les dio 10 plagas y todas esas cosas. Y uy, no, sentimos miedo con el arca de la alianza. Pero luego uno de ellos dice, ¡qué miedo, ni qué vaina, filisteos! Vamos a arreciar contra esa gente, vamos a acabar contra esa gente. Y vamos a luchar, y esos filisteos se arman de berraquera y se van contra ese pueblo de Israel y los matan como a 30,000 soldados. 30,000 soldados matan. Y ellos pensaron, los israelitas, que eso no era sino cargar el arca de la alianza y irse contra los filisteos, y el arca de la alianza los iba a defender. Y resulta de que no, el arca de la alianza no hizo absolutamente nada. Sencillamente los filisteos llegaron, apresaron a toda esa gente, mataron a 30,000 e hicieron retroceder a los israelitas, y ellos quedaron. ¿Qué pasó? Pues ahora viene la reflexión. Viene la reflexión, que es bien bonita. La reflexión es la siguiente. Cuando Dios permitió que murieran esos 4,000 hombres, es porque no inclinaron su cabeza para solicitar ayuda a Dios. Ellos se sintieron fuertes con sus propias manos y no invocaron el nombre de Dios para que los ayudara en la guerra. Y abandonaron a Dios y se fueron a luchar sin Dios, porque no se humillaron a Dios para suplicar éxito en la batalla, para suplicar éxito en la contienda que iban a tener, sino que ellos de bravucones se fueron, y por eso les mataron a 4,000. Y luego, cuando se pusieron a analizar la cosa, dijeron, pero ¿qué pasó? El Señor, ¿por qué nos abandonó? Hombre, ya sé, es porque no trajimos el arca de la alianza. Y cogieron el arca de la alianza como un amuleto. Como un amuleto. Dijeron, vayamos por el arca de la alianza, que con el arca de la alianza esos filisteos les va a dar miedo. Y cogieron el arca de la alianza como un amuleto. Y resulta de que Hofni y Pinjas se fueron y sacaron el arca de la alianza a la fuerza de donde estaba. Y la llevaron a la guerra porque creyeron que ese amuleto les iba a salvar. Y resulta de que Dios termina castigándolos por haber utilizado el arca de la alianza como un amuleto y no haber suplicado a Dios para que Dios hubiese intercedido en la contienda. Eso le pasó a estos hombres por vanidad, por soberbia, por orgullo, y Dios castiga a esas personas. Toda persona orgullosa, Dios la castiga. Toda persona que se incline y se humille a Dios, Dios la bendice. Porque un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia. Y voy a contar otra partecita ahí, pues como un paréntesis entre otro ejemplo, y es el día en que el pueblo de Moisés estaba aguantando mucha sed. Y ese pueblo le dijo a Moisés, Moisés, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No es que nos trajo por acá a aguantar sed, a aguantar hambre. ¿Dónde está ese Dios? Y Moisés, lleno de cierta rabia contra ese pueblo, fue y tocó la piedra, pero no la tocó suplicante a Dios, sino de rabia. Concédeme agua para este pueblo, para que crean en ti. Y golpeó la roca. Golpeó la roca con rabia. Y a Dios le disgustó eso. Moisés, ¿por qué has golpeado la roca para suplicar ante mí? Y por eso Moisés fue castigado. Te digo, Moisés, que por eso que has hecho, no conocerás la tierra prometida. Tú no entrarás a la tierra prometida por haber golpeado la roca. Y Dios les concedió agua. Salió agua de la roca, pero castigó a Moisés por soberbia, por haber golpeado la roca. Entonces hoy la lección es esa, muchachos.
A Dios se le suplica. A Dios se le llega con un corazón arrepentido y humillado, y no de esa manera. Y por eso el arca de la alianza se perdió. ¿A dónde fue a parar el arca de la alianza? No sabemos. Se perdió. Luego más adelante de pronto aparecerá, no sé. Pero el arca de la alianza se perdió. Vamos a avanzar. Espero que les haya quedado claro esa primera parte. Salmo responsorial. Salmo 43 es un resumen. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales. Señor, con nuestras tropas nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Es una de las cosas que yo más le tengo miedo y por las que me dan ganas hasta de llorar. Y es que Dios esconda el rostro frente a ti. Es la cosa que más me da temor. Que la misericordia de Dios ya no esté conmigo. Que la misericordia de Dios se esconda. Que el rostro de Dios ya no brille frente a mí. Que yo no sienta la presencia de Dios. Porque eso le pasó a ese pueblo. Y por eso redímenos, Señor. No nos escondas tu rostro. Apiádate de nosotros. Ten misericordia de nosotros, que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Pero no nos escondas tu rostro. Es lo que está diciendo este mensaje, que la misericordia de Dios siempre esté con nosotros. Hay dos cosas que yo le tengo miedo en estos momentos, pero es un miedo ahí también entre comillas, porque si de verdad tuviera tanto miedo, entonces no pecaría, buscaría la forma de no pecar y es tan difícil. Dos cosas, que Dios me esconda su rostro y el temor a Dios. Esas dos cosas yo diría que son las que más me atormentan en mi vida pagana o en mi vida cotidiana. Que Dios esconda su rostro delante mío y el temor a Dios. Son dos cosas parecidas, pero son las dos cosas que yo más tengo miedo. Vamos a leer el Evangelio, que el Evangelio nos da una lección tan linda. Marcos 1, del 40 al 45. La lepra se le quitó y quedó limpio. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué historia tan bonita. La misericordia, la misericordia de Dios con los hombres. Y tiene que ver con el primer tema. El hombre soberbio y prepotente que utilizó el arca de la alianza como un amuleto para ir a destruir a los filisteos fue avergonzado y humillado. ¿Por qué? Porque no suplicaron humillantes ante Dios. Este hombre de la lepra es un hombre leproso que se acerca a Jesús, pero llega arrodillado y suplicante. Si quieres. No como los hermanos separados. Yo declaro, dicen los hermanos separados. Yo declaro, o sea, ellos se creen de la misma forma de Dios. Ellos creen tener el poder de Dios para declarar: yo declaro que esta mujer sea sana, yo declaro que este hombre sea sano. Perdón, yo declaro.
Oigan a estos, se creen del mismo nivel de Dios. Creen que Dios, antes por el contrario, creen que Él hace el milagro y Dios le tiene que obedecer. Cuando dicen yo declaro, qué equivocación tan brava, qué equivocación tan aberrante ante Dios. Y qué soberbia y la prepotencia de estos sumos, de estos pastores que se creen al nivel de Jesucristo para decir yo declaro libertad, yo declaro sanidad, yo declaro perdón. Muchachos, avergonzados van a quedar cuando llegue el fin del mundo, cuando lleguen a la presencia de Dios. Mateo 7, 21, 23, y Dios les diga, no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. Van a quedar avergonzados por haber tomado la posición de creerse discípulos de Dios en esta tierra, sin nadie haberlos nombrado. Y aquí, este hombre leproso, humillado, arrodillado, pide a Dios, si quieres, puedes curarme. Y el Señor no se hace esperar. Un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia. Y Dios no se hace esperar. Quiero, queda limpio. Por eso es la lección de hoy. La lección de hoy es ir al Santísimo, arrodillarnos, pedir. Pide y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero ¿cómo vamos a pedir? Yo declaro sanidad, yo declaro libertad. No, Señor, humillado mío, si quieres, Señor, te pido, si quieres, que por tu infinita misericordia se me conceda lo que te pido, Señor. Pero por tu infinita misericordia. Por eso Jesús, allá en el Huerto de los Olivos, dijo, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ni siquiera el mismo Jesús se atrevió a pedirle, yo declaro libertad para mí en el Huerto de los Olivos, sino que Él dijo, Señor, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y por eso es que hoy el mensaje es muy bonito. Quiero, no se hace esperar la respuesta. Quiero quedar limpio. Pero viene una segunda parte. Una segunda parte que es que le dice a este hombre, queda limpio y váyase. Y viene esta parte que va para los hermanos separados. Qué pesado, pero yo lo tengo que decir. Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. Óigalo bien. Jesús lo despide encargándole severamente. No se lo digas a nadie. Pero para que conste que sí quedaste limpio, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mando. Perdón, o sea, ¿cómo? Si usted ya me curó, ¿yo por qué voy a ir donde un sacerdote? Ya usted me curó, ya usted me perdonó, ya usted me limpió. ¿Yo por qué tengo que ir donde un sacerdote si es un hombre pecador igual que yo? No, Señor, yo por allá no voy. Si hubiera sido ese leproso un protestante de hoy día, esa sería la respuesta. Perdón, o sea, usted ya me curó. Yo le supliqué a usted, yo no tengo que ir por donde ningún sacerdote que es un pecador igual que yo, o quizás peor, a pedófilos y todas esas cosas. Y el Señor severamente le ordena, para que conste, ve donde el sacerdote y cumple de acuerdo a lo que Moisés quedó estipulado. Esa orden se debe cumplir. Esa orden que Jesús dio se debe cumplir. Para que conste que quedaste limpio, ve donde el sacerdote. Y de acuerdo a la ley de Moisés, el sacerdote es el que declara impuro o puro a una persona. Tiene que ir a cumplir lo de la iglesia, lo que está estipulado en la ley. Moisés dejó instituido unos sacramentos, unos mandatos y se deben cumplir. Y hasta el mismo Jesús los cumplía.
Jesús no le dijo, bueno, ya quedó limpio, papito, suerte es que le digo, váyase tranquilo, no pasa nada. No, Jesús era respetuoso de la ley. Y por eso hoy día Jesús ordena, Mateo 20, del 21 al 23, les dio el Espíritu Santo y les da una orden. Como el Padre me envió a mí, los envió a ustedes. Vayan. Y a quienes les perdonareis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y eso se tiene que cumplir. Una persona que quiera quedar limpio del pecado, debe ir donde el sacerdote. Y el sacerdote que tiene la autoridad de Dios, porque les exhaló el Espíritu Santo, en el nombre de Dios les va a dar esa libertad de pecado y les va a absolver los pecados. Y unas personas hoy protestantes dicen que no, que eso no hay que hacerlo. A pesar de que Jesucristo da la orden, dicen que no, que ellos no van a ir nunca donde un sacerdote que es un hombre común y corriente, pecador, y que no tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Yo no voy a ir por allá. Y prefieren desobedecerle al mismo Cristo que da la orden por obedecerle a un pastor que es un don nadie aquí en la tierra, un profeta falso. Y como yo lo dije al principio, un maldito. Porque así los declara Pablo, un maldito. Y dice la tercera parte de este texto: pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. La alegría de ser perdonados, la alegría de haber sido curado. Este hombre quedó limpio de sus pecados. La lepra es sinónimo del pecado. La lepra es sinónimo del pecado. Y Dios le perdonó los pecados a este hombre y quedó limpio. Eso es lo que debemos hacer hoy día. Ir a donde el sacerdote, para que Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos perdone la lepra, nos perdone todos nuestros pecados. Y este hombre sale gritando, haciendo bulla, feliz, porque él está feliz de que Dios lo haya curado. Solo que no sabía esta partecita, que es que Jesús tenía miedo, porque él tenía un propósito aquí en la tierra, y es morir en la cruz. Pero si él comienza a divulgar los milagros que hacen, la gente, en vez de seguirlo, le tienen rabia. Los saduceos y los filisteos y los fariseos lo van a perseguir para matarlo. Y por eso él, cada vez que hacía un milagro, le decía a la gente: venga, no se ponga a divulgarlo, hermano, que me meten problemas a usted, a mí. Y reciba el milagro, pero hágalo calladito, mijo, ya lo recibió. Pero ellos salían a divulgarlo, y resulta que los fariseos y los saduceos sentían más rabia contra Jesús porque hacía cosas que ellos no eran capaces de hacer. Espero que hayan entendido esta historia tan bonita. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.